¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando tocas la gloria y luego caes al abismo? Hay algo fascinante, casi poético, en ver a los más grandes tambalearse. Porque en el fútbol, como en la vida, la cima no es un destino eterno. Es un momento, un instante. Y muchas veces, después de levantar la copa, lo único que queda es el vértigo de la caída. Este no es un video sobre campeones, es un video sobre lo que sucede después del campeonato. Sobre aquellas selecciones que lo tenían todo para consolidar su legado, y sin embargo, decepcionaron. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es una lista, es una historia. La historia de cómo algunas de las selecciones más grandes del planeta, tras tocar el cielo con las manos, terminaron estrellándose contra el suelo. Comencemos con un caso que todavía duele. Brasil, 2002, una generación dorada, liderada por Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo, que conquistó el mundo en Corea y Japón. Ese equipo fue magia pura, un vendaval de alegría, improvisación y poder ofensivo. El fenómeno volvió de sus lesiones para coronarse como el máximo goleador del torneo. Todo parecía indicar que Brasil estaba listo para una era de dominio total. Pero, ¿qué pasó después? En 2006, llegaron como favoritos, con Kaká en plena forma, Ronaldinho como Balón de Oro y Adriano marcando goles como loco en el Inter. Pero el equipo estaba dividido. Había más nombres que ideas, más selfies que táctica, y en cuartos de final, Zinedine Zidane les dio una clase de fútbol elegante y cruel. Francia los eliminó con un 1-0 que supo a bofetada. Y así, el pentacampeón se fue en silencio. Una decepción mayúscula para quien esperaba una dinastía. Y hablando de Francia, vamos a su historia. En 1998, los Bleus ganaron el Mundial en casa. Zidane se convirtió en leyenda. Thuram, Deschamps, Henry, todos entraron en la historia. Francia era campeón del mundo y luego ganó la Eurocopa en 2000. ¿Qué podía salir mal? Todo. En 2002, llegaron al Mundial de Corea y Japón como los grandes favoritos. Pero una maldición se activó. En el primer partido perdieron contra Senegal. Luego empataron con Uruguay y finalmente cayeron ante Dinamarca. Resultado, eliminados en fase de grupos. Ni un solo gol anotado. Ni uno. Zidane ni siquiera jugó los dos primeros partidos por lesión. Fue una catástrofe futbolística. Y ojo, esto no fue una excepción. Esta caída repentina tras el éxito se repetiría más veces de lo que imaginas. Vamos con Italia. La Azzurra, campeones del mundo en 2006, tras una final épica contra Francia, donde Materazzi y Zidane nos regalaron uno de los momentos más insólitos de la historia del fútbol. El cabezazo, el drama, el título. Italia volvía a lo más alto. Pero 4 años después, Mundial en Sudáfrica. Italia llega como campeón defensor y se va en fase de grupos, sin ganar un solo partido. Empates mediocres con Paraguay y Nueva Zelanda y derrota ante Eslovaquia. Una generación envejecida, un técnico sin respuestas y una de las eliminaciones más vergonzosas para un campeón reinante. Pero espera, porque si hablamos de decepciones inmediatas, Alemania tiene que estar en esta historia. Alemania ganó el Mundial en 2014. Un equipo equilibrado, sólido y con una generación espectacular. Neuer, Kroos, Müller, Lahm y claro, el 7-1 a Brasil que quedó grabado en la memoria de todos. Nadie dudaba que Alemania dominaría por años. Y sin embargo, llegó Rusia 2018. Alemania fue eliminada en fase de grupos. Derrota contra México. Derrota contra Corea del Sur. Solo una victoria frente a Suecia y gracias a un gol milagroso de Toni Kroos en el último minuto. Fue un desastre. El campeón defensor, fuera en primera ronda. Otra vez, como Francia en 2002, como Italia en 2010. La maldición del campeón se repetía. Y ya que hablamos de maldiciones, no podemos ignorar a España. La Roja lo gana todo. Eurocopa 2008, Mundial 2010 y luego Eurocopa 2012. Un tricampeonato histórico. Xavi, Iniesta, Casillas, Busquets, Puyol, Villa, un equipo que cambió la forma de entender el fútbol. Posesión, paciencia, precisión, un ballet con balón. Pero en 2014, ¡boom! España cae goleada por Holanda 5-1 en el debut. Luego pierde con Chile y queda eliminada en fase de grupos. De campeones del mundo a volver a casa en la primera ronda. Nadie lo podía creer. ¿Qué pasó? El ciclo estaba agotado. El tiquitaca ya no asustaba a nadie. Los rivales habían aprendido y los héroes estaban cansados. ¿Notas el patrón? No es una coincidencia. Las selecciones campeonas muchas veces sufren una especie de síndrome post-gloria. Mantienen a jugadores que ya dieron su máximo. No renuevan ideas. Subestiman a sus rivales. Y el peso de ser campeón se convierte en una carga. En la segunda parte vamos a explorar más casos, números y entender por qué el fútbol no perdona ni siquiera a los más grandes. Y sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Entonces ser campeón es una maldición? No necesariamente, pero hay algo curioso que se repite. La gloria tiene fecha de vencimiento, y la historia está llena de equipos que, tras tocar el cielo, se olvidaron de mirar al suelo. Tomemos el caso de Argentina, no el más reciente, sino el anterior. En 1986, Diego Armando Maradona llevó a la albiceleste a la cima del mundo en México. Fue un torneo mágico, la mano de Dios, el gol del siglo y una final ganada contra Alemania. Pero ¿qué pasó después? 4 años más tarde, en Italia 90, Argentina volvió a llegar a la final. Sí, es cierto, pero si miramos bien, ese equipo no tenía nada que ver con el del 86. Sufrió en cada partido, ganó por penales, perdió la final. No fue una decepción absoluta, pero sí se notaba que la magia de Diego ya no era suficiente. Y en 1994, el golpe fue durísimo. Maradona fue suspendido
por doping. Argentina quedó eliminada en octavos. Otro campeón que no pudo mantenerse en la élite. Y eso nos lleva al presente, porque el Mundial de 2026 está cada vez más cerca, y ya todos nos preguntamos, ¿le pasará lo mismo a Argentina tras ganar en Qatar 2022? Messi, a sus 36 años, ya no estará en su mejor momento. ¿Podrá esta nueva generación sostener el título o caerá en el mismo ciclo que tantas otras selecciones campeonas? Solo el tiempo lo dirá. Pero si la historia nos enseña algo, es que mantener el trono es más difícil que conquistarlo. Y si aún no estás convencido de que ser campeón no garantiza nada, hablemos de Inglaterra. Sí, Inglaterra, campeona del mundo en 1966, en casa, con polémica incluida. Y desde entonces, nada. Podríamos hacer un documental entero solo con las veces que Inglaterra decepcionó después de prometer tanto. Mundial tras mundial, generación tras generación, nombres como Beckham, Gerrard, Lampard, Rooney, Kane, todos han sentido el peso de ese título de hace más de 50 años. Siempre llegan con hype y casi siempre se van antes de tiempo. Después del 66 no han vuelto ni siquiera a una final de mundial. Y eso, para una nación que inventó el fútbol, es una decepción constante. ¿Y sabes qué tienen en común todos estos casos? La falta de renovación. Los campeones muchas veces se aferran a sus figuras, a sus fórmulas, a sus recuerdos. Pero el fútbol cambia, rápido. Lo que funcionó ayer hoy ya es obsoleto. Y mientras tú celebras, los demás están estudiándote, diseñando cómo vencerte. Eso fue exactamente lo que hizo Alemania después de su decepción en 2000. Se reinventaron, apostaron por los jóvenes, invirtieron en academias, y en 2014 esa apuesta dio frutos. Pero luego cayeron en el mismo error que habían evitado. Y no es solo cuestión de táctica, es mental, es emocional. Ser campeón cambia todo. La presión aumenta, cada rival quiere ganarte, cada partido es una final, y mantener la humildad, la disciplina, la hambre, es casi imposible. Volvamos a Francia, por ejemplo. En 2018 ganaron el Mundial con una generación dorada. Mbappé, Griezmann, Kanté, Pogba, todos jóvenes, veloces, desequilibrantes, pero en 2020 cayeron en la Euro. En 2022 perdieron la final del Mundial pese al hat-trick de Mbappé. Y ahora, en 2024, nadie sabe si podrán sostener esa hegemonía o si el ciclo ya terminó. Porque sí, en el fútbol de selecciones, los ciclos son cada vez más cortos. La Euro, la Copa América, la Nations League, las eliminatorias, no hay descanso. Y si no sabes adaptarte, el fútbol te pasa por encima. Eso nos lleva a una reflexión profunda. Tal vez la grandeza no se mide solo en títulos. Tal vez se mide en cómo respondes después del título, en cómo te reinventas, en cómo evitas dormirte en los laureles. Y si eres mexicano, argentino o español, sabes de lo que hablo. México, por ejemplo, ha llegado a octavos de final en 7 mundiales consecutivos, pero no logra dar el salto. Tiene talento, tiene pasión, tiene afición. Pero falta algo, falta convicción, proyecto, visión a largo plazo. España, por su parte, parece estar en proceso de reconstrucción. Gavi, Pedri, Lamine Yamal, hay esperanza. Pero aún falta saber si podrán romper esa maldición que los campeones arrastran. Y Argentina, con Messi en la recta final, necesita demostrar que su título en 2022 no fue un canto de cisne, sino el comienzo de una nueva era. ¿Te diste cuenta del patrón? De cada 4 campeones mundiales en este siglo, 3 fueron eliminados en fase de grupos en el siguiente mundial. Francia, campeón en 1998, eliminado en grupos en 2002. Italia, campeón en 2006, eliminado en grupos en 2010. España, campeón en 2010, eliminado en grupos en 2010-2014. Alemania, campeón en 2014, eliminado en grupos en 2018. Solo Francia en 2018 rompió esa maldición, y aún así, no pudo retener el título. Entonces te pregunto, ¿cuál será la próxima selección en caer? Porque si la historia se repite, como parece hacerlo siempre, el próximo campeón también está en peligro. Y aquí viene la verdadera lección de este video. Lo que separa a los grandes de las leyendas no es ganar, es mantenerse. Ganar una Copa del Mundo es un momento, pero mantenerse en la élite, reinventarse, superar la presión y volver a competir al más alto nivel, eso es lo verdaderamente extraordinario. Así que la próxima vez que veas a tu selección levantar la copa, celebra, claro, grita, llora, abraza, pero también pregunta, ¿y ahora qué? Porque lo difícil no es llegar, lo difícil es quedarse. Y ahora te toca a ti. ¿Conoces alguna otra selección que decepcionó después de ganar el Mundial? ¿Crees que Argentina romperá la maldición en 2026? ¿O será la próxima víctima? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este viaje por las glorias y miserias del fútbol, ya sabes lo que hacer. Nos vemos en el próximo video. Pero recuerda, en el fútbol, como en la vida, el verdadero campeón es el que no se rinde después de perder.